hidrocarburos, se entiende que ellas están altamente adaptadas, por lo tanto tienen una capacidad de degradar. Los europeos, los gringos ya pasaron por eso. Ya cuando yo estuve en Europa decían, no, aquí queremos ir nosotros. Bueno, como este es un primer proyecto en este contexto urbano, a nosotros el SEA nos exigía conocer cuáles eran las principales bacterias. ¿Qué hacemos nosotros con esa tierra? Dependiendo de los sectores donde está, porque además hicimos todo un estudio de la distribución geoespacial de los contaminantes, por lo tanto sabemos dónde están los volátiles, específicamente el benceno, que es el más complejo de todo, hay algo de antraceno, qué sé yo, pero el benceno es el más complejo, y donde tenemos las cadenas más recalcitrantes, esa tierra se toma en conjunto con esa bacteria y se potencian esas bacterias a través de aditivos que permitan una proliferación, es decir, que aumenten la masa bacteriana capaz de degradar estos hidrocarburos. ¿Cómo se llama la medición donde están todos estos hidrocarburos? Si este es el paño de la salina, se hizo una trama de 30 por 30 me parece, en que se sondeó absolutamente. Entonces tú tomaste en esa trama, lo dividiste esto en puros cuadraditos, exactamente, hiciste un sondaje y fuimos sacando muestras cada 1 metro hasta los 7 metros, por lo tanto son 30 por 30 por 7, eso es toda la cantidad, o sea la planilla es enorme. Pero dividieron todo el paño. Todo el paño, para 16 hectáreas. Puedo que me equivoque en la trama, pero si la muestro, pero vaya a ver que hay una trama, o sea. Y ahí hacen un hoyo y sacan la muestra. Al primer metro, al segundo metro, al tercer metro, al cuarto metro, al quinto metro. No, si es es como se llama en el fondo casi como una calcada. Sí, una calcada. Claro, vas metiendo. Bueno, es el terreno más estudiado en el fondo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú sacas en este punto y sacas en este punto, conoces la concentración de estos dos puntos, pero no sabes qué está pasando entre medio. Claro, y nosotros necesitamos la distribución, porque además esto está supeditado a las condiciones del suelo, a la distribución del acuífero, a la capacidad hidrodinámica que tiene, entonces el tema se complejiza. Ahí nosotros modelamos eso, lo que hicimos fue a través de una técnica que usan los mineros, que es un Kriging, poder determinar estadísticamente cuál es la distribución para poder determinar esta prueba. Entonces nosotros hoy día sabemos específicamente en qué punto está cuál contaminante, en qué concentración y hasta dónde llega esa contaminación. O sea, es decir, cuál es su primo. Ustedes ya lo saben eso. Absolutamente. ¿Y tienen claro dónde está en fase líquida todavía? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos dos problemas. Tenemos hidrocarburos en fase líquida adosados a la tierra, pero que están en contacto con agua, y otros que están en el suelo. Por lo tanto, enfrentamos la remediación desde dos puntos, desde el suelo y desde la remediación también en fase líquida. Que eso es un poco más complejo, porque ahí sí que nosotros tenemos una anaerobiosis potente y con un dinamismo del acuífero que hoy día está un poco alterado producto de la sequía. O sea, hoy día nosotros no tenemos el aporte hídrico que había de la cuenca, que viene acá de la salina. Por lo tanto, el ingreso de sulfato, que todo el mundo cree que los sulfatos vienen principalmente provenientes del mar, hay mucho sulfato que viene de la cordillera. Hay muchos sectores en el predio que son sulfatos reductores. Por lo tanto, si tú le metes oxígeno, vaya a matar todas las bacterias que no usan el oxígeno, usan el sulfato como fuente energética para poder operar, ¿cachai? Entonces, tenemos una división de todos los sectores donde tenemos ferrorreductores, sulfatos reductores, óxidos reductores, que son hay un solo punto en que tiene oxígeno, otros que son un poco una combinación, y el del agua es un poco más complejo, porque nosotros tenemos que en ciertos puntos ir adicionando enmiendas que tengan esta característica de sales, de manera de potenciar entonces estas remediaciones por estas rutas metabólicas que nosotros conocemos, que son específicamente distintas al oxígeno. Ahora, la remediación que nosotros hacemos hablando de suelo es, y es lo que hemos estudiado, porque acá se aisló una superbacteria, una Acinetobacter me parece que era, ¿sí? Acinetobacter radioresistent, que está en la desembocadura de la Concagua, que se aisló
el producto que estaba ahí a partir de todos los derrames históricos. Claro, que lo que claro. ya, Superbacteria. Superbacteria. No, superbacteria, o sea, Es una una- capacidad sí, degradativa, pero Esa enorme. la golosa. La La mutante. golose. Entonces, se mandó a secuenciar a Suecia, donde existe el laboratorio de genomas mundiales, que es el patrón Ya. custodio en el fondo. Ellos secuenciaron absolutamente la bacteria, bueno, obviamente no son patógenas. Se publicó, creo que se tramitó una patente, etc. Y la probamos en el terreno de la salina en competencia con las bacterias que nosotros teníamos acá. Sí. Y las bacterias de acá le volaron cierta parte a la superbacteria. Se las comieron. O sea, en el fondo no tuvo la capacidad metabólica que tienen estas bacterias cuando tú las repotencias. Entonces, en el fondo, ¿cuál fue el gran aprendizaje de eso? Que se supo hace mucho tiempo. Hay unas condiciones nativas del suelo para microcosmos que están interrelacionados en esta composición ecológica que tienen estos cosmos bacterianos, que no obedecen exclusivamente a lo que pueda suceder en otros sectores con otras cepas. Entonces, ¿qué pasa con la remisión? Se vuelve un tema en este sentido muy local, muy particular. Por eso, entonces, lo que se ha avanzado hoy día en términos de conocimiento es la remediación se hace con bacterias nativas del suelo, porque esas son las que históricamente han estado capacitadas y adaptadas en contacto histórico con ese hidrocarburo para potenciar su degradación. Claro, El problema claro, el problema que nosotros tenemos es una concentración de bacterias muy baja. Tenemos muy pocas bocas que se coman el hidrocarburo. Y al meter el oxígeno, porque son anaeróbicas estas bacterias. Nosotros tenemos en alguna parte bacterias aeróbicas y en otros sectores bacterias facultativas que pueden funcionar. ¿Cómo pueden potenciar las bacterias estas? No, lo que pasa es que lo que tú potencias es en el fondo con los aceptores de electrónicos micronutrientes como fosfato, nitrato, que son para todas las bacterias van a estar. Sí, y las pruebas que nosotros tenemos, lo que nos haya dado mayor resultado es con compost, y esto abre la posibilidad de poder también a lo mejor ustedes se pongan en contacto con Mijael Seger y con Roberto Orellana para usar este producto también probablemente como un aumentador, porque lo que nosotros estamos haciendo es bioaumentación. Bioaumentación. Sí, es decir, estamos bioestimulación. Bioestimulación claro, es cuando tú agregas otras bacterias. Sí. Pero nosotros estamos apostando a la bioestimulación, es decir, dar las condiciones microambientales para poder potenciar la población de bacterias de manera de aumentar su población. Y aumentando esa población, entonces tener mayor capacidad de degradación. Lo que nosotros nos muestran los gráficos es que en tiempo y degradación de hidrocarburos versus otra línea que es concentración bacteriana, a medida que va creciendo logarítmicamente la concentración bacteriana, va bajando la concentración de hidrocarburos. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, repotenciando entonces la población de bacterias. ¿En cuánto tiempo está el efecto de esto? Nosotros hemos logrado bajar concentraciones de prácticamente, me parece, entre 8.000, 10.000 ppm hasta, me parece que bajo los 5.000, 4.000 en 4 semanas y media. Ya. Hay resultados ya de degradación. Ya, ustedes trabajan, en el fondo se hace análisis de... ¿Cómo hacen análisis? Porque se hace por gravimetría, en definitiva, ¿no es cierto? Yo no sé la universidad cómo miden, porque en el fondo miden todos los gases con efecto tóxico, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros las pruebas experimentales que hicimos sabíamos qué productos teníamos, y se hicieron con aquellos más recalcitrantes, que son hidrocarburos de cadena larga. Y lo que medíamos ahí era en las distintas muestras presencia o ausencia de hidrocarburos de esta cadena. Ya, perfecto. Ahora, tú tienes mucha razón cuando me dices la gravimetría. Nosotros tenemos un problema acá.
que estamos trabajando en arena, no estamos trabajando en suelo orgánico. Y la arena tiene una muy baja capacidad de retención de agua y de mantener la humedad, porque por esa gravimetría entra demasiado aire y se va secando. Claro, claro. Entonces, uno de los parámetros críticos que nosotros hemos estado estudiando es mantener las condiciones físicas que tienen que ver con la humedad, que tienen que ver con temperatura, con pH. O sea, le están echando agüita, en definitiva. Sí, hay que hidratar, hay que estar... ¿Y le echan agua de mar o agua dulce? No, hay un agua que es agua dulce y se produce un lixiviado, y ese lixiviado se va tomando porque lleva carga bacteriana y se va reincorporando. Ah, ya. Ya, porque estos suelos eran salores en algún minuto. O sea, finalmente. estos suelos son súper locos, porque estos suelos son, tú bien dices, son salinos, porque aquí había una albúfera, había un humedal con sales y se saca todo el material pétreo de acá para la construcción del molo. Para el relleno para el relleno del molo. Historia. Pero el suelo no perdió su condición de albúfera, de suelo salino. Claro. Ahora, las bacterias que tú tienes ahí están presentes ahí, completamente adaptadas para un suelo en esas condiciones, con ese estrés hídrico y salino. Oye, conversando con el Sandra nos hablaba que al parecer ya tiene más del 80-90% de todo el terreno remediado. Le falta los últimos metros. Falta la parte más compleja, que es llegar al fondo. Que llega al fondo, 5 o 7 metros, que ahí debería estar lo que pasa es que cochinada. Sí, esa cochinada corresponde más prácticamente al 1% de todo el volumen de tierra que tú tienes que mover. El 1% de eso está contaminado. Pero tenés que llegar ahí abajo. O sea, hay que sacar los 6 metros de tierra hay que mover 1 millón de metros cúbicos. Para remediar, ¿cuánto será? ¿1 metro? No, son menores. De repente tienes trazas de 10 centímetros. Ya, y de repente unos pozos ya se hablan. ¿Cómo piensa usted hoy día? Esto tiene que haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digo yo. O sea, es juntar las bacterias, en este caso de ustedes, con el ¿cómo van a hacer esa mezcla? ¿Van a mover la tierra? ¿Le meten como un bombín? No, mira, pues tú te refieres si nosotros tuviéramos que hacer bioaumentación. No, para remediar lo que está abajo, para meterte a los 6 metros. Para meternos a los 6 metros hay que excavar. Nosotros, como sabemos, la composición de los hidrocarburos en aquellos sectores donde existan hidrocarburos volátiles se hace otro tipo de excavación, se encarpa, qué sé yo, para evitar fuga. Pero ponte tú en la mayoría que son hidrocarburos de cadenas medianas y largas, tú excavas, sacas eso y toda esa tierra contaminada y construyes una pila. ¿Ya? Esa pila va con un sistema de ductos que succionan aire de manera de mantener una cierta circulación de aire para potenciar entonces. O sea, inyectáis y tenéis sacando. Empezáis a sacar. Ahora, si tú llegas Perdón, pero para sacar aire, para dejarlo en la condición anaeróbica a los 5 o 7 metros. No, para renovar el aire. No, para ir cambiando ese aire, porque además tú también tienes que evitar, las bacterias igual te van a producir una cantidad de gases que tú tienes que en el fondo sacarlo. Ponte tú que en esa parte yo lleve, sin conocer, porque los estudios no me lo demostraron, y eso uno se da cuenta cuando acaba, que pueda tener volátiles. Esos volátiles entonces deberían estar. Deberían estar, pero si yo los coloco en esta biopila que además va sellada y estoy extrayendo aire y ese aire que extraigo lo hago pasar por 2 filtros de carbono, estoy atrapando todo. Entonces, el aire filtrado. Exactamente. Entonces, en términos de evaluación ambiental, yo no estoy generando ningún efecto secundario que esté traspasando. Por ejemplo, los volátiles del suelo no esté traspasando la atmósfera. O sea, los volátiles deberían ser benceno. Principalmente benceno, ese es conocido, que tampoco está normado en Chile. No, pues no, a nosotros nos falta para el benceno muchísimo, no está normado. Y hoy día está la discusión si es cancerígeno, si no es cancerígeno, entonces, bueno. Pero esos son los puntos de discusión siempre en Concón. Sí, yo fui asesor de la municipalidad 7 años. Y dicen que sí, sí, entonces, ¿Ya lo sigues como asesor? No. Ya, 7 años. Sí, no, había que cambiar, y además ser asesor ambiental es ser una persona de confianza de la administración de turno, y el alcalde actual tiene todo su derecho a poner su gente, o sea, claro, los problemas. Ahora,
este proceso que tú haces en el fondo en la construcción de esta biopila que vas extrayendo aire, además tú vas controlando condiciones de pH, de humedad, concentración de nutrientes, de manera de que ese monitoreo a ti te vaya permitiendo que a través de una irrigación que vas haciendo, ir incorporando ¿cómo se llama? Los nutrientes que queden en términos de tener un fosfato, etcétera. Claro, o sea, tienes en ese momento tienes ahí una cama UCI y que en el fondo la estás monitoreando y estás manteniendo todas estas condiciones. ¿Para qué? Nuestro principal objetivo es ahí aumentar la concentración bacteriana que está en contacto con el hidrocarburo. Una vez que nosotros aumentamos esa concentración bacteriana con las condiciones y como demuestran todos los años de estudio que se tiene, viene la consecuencia lógica, que es a medida que aumente la concentración empiezan a bajar los hidrocarburos. Y eso es lo que hemos publicado, etc. Bueno, es lógico, o sea, se aumenta la concentración, hay más bocas que comer. Exactamente. Ahora, nosotros usamos y quedó puesto en el estudio de impacto ambiental que la forma que nosotros vamos a nutrir esto es con compost, es decir, ese es nuestro principal nutriente. ¿Compost? Sí, bajo la norma chilena de compost, me parece que es la 3880, no me acuerdo bien. Pero hay una norma chilena para compost. Ahora, si nosotros tuviéramos que usar otro producto nosotros lo podríamos dejar solo como prueba. Pero tenemos que hacer un cambio en la RCA y si nosotros quisiéramos usar otra cosa justamente por ahí yo vi que hay un choque, porque si quieren comparar algo distinto hay que hacer un cambio en la RCA. Sí, pero eso no indica que no podamos hacer pruebas. O sea, entonces yo te invito a que podamos hablar con Mijael y de repente montar algún... Oye, si las pruebas resultaran buenas, se podría resolver. O sea, si las pruebas resultan buenas, nosotros hoy día a nivel de bioremediación nacional, porque esta es una industria que hoy día va a partir y no se va a detener, es como todo proceso que tiene un inicio. Perfecto. Y tiene que empezar a terminar. Fíjate tú que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el artículo 10 literal O, que se refiere a los proyectos de saneamiento, específicamente en el O11, que se trata de sanear terrenos con contaminantes, en Chile existen 19 proyectos, en este momento que están sometidos a evaluación ambiental y algunos ya aprobados, como el caso de La Salina. De esos 11 proyectos, esos 19 proyectos tienen todos el potencial de usar la bioremediación. De esos, el monto son alrededor de $300 millones. De esos 19 proyectos, 11 utilizan la técnica típica, confinamiento o disposición en el océano. Por lo tanto, la pregunta desde la ciencia que a uno le interesa ¿es contaminante o no es contaminante? Nada. Trasladaste tu problema. Rellenaste ya. O sea, el 60% de los proyectos hoy día usan esa técnica y esos proyectos en términos de inversión de los $300 millones invierten solo el 40% de la inversión. Por lo tanto tenéis dos incentivos tremendamente perniciosos. Una, que la legislación hoy día te permite que no hagas bioremediación, trasladas a un sanitario. ¿Por qué? Porque no tenemos norma, entonces el suelo hoy día es el resumidero de toda la contaminación. Saca la contaminación de acá, pero como no tengo norma, llévala a este suelo que está acá. Claro. Eso es una regla. Para terminar la idea, Roberto. Y además está el otro incentivo pernicioso que a quienes contaminen y que tienen que pagar con la contaminación no les interesa la bioremediación, por lo que decías tú. No, es muy caro. Si yo si tengo que invertir respecto a remediar, tengo un 60% más caro de lo que puedo hacer confinando, no es negocio. No es negocio. Ahora, nosotros en Chile tenemos más de 600 sitios contaminados con hidrocarburos reconocidos. Imagínate 600. Imagínate todos los que no tenemos reconocidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar. ¿Ustedes tienen un catastro? Sí, hay un catastro. Sí, acá está. Ese libro. Ahí está el catastro de todos los sitios contaminados. Entonces, desarrollar,
poner este producto para ver si se soluciona acá, sí, pues si soluciona o funciona acá, podría ser una alternativa. Pero hacer pruebas con ese producto para ayudar a potenciar esa bioremediación es un escenario muchísimo más promisorio que solo trabajar acá. Sí, claro, sí, eso es lo que Oye, digo. Y en Antofagasta va a ir una licitación, porque ahí hay un foco, en Antofagasta un foco Sí, que se va a licitar ahora pronto. Sí, conozco de esa licitación. ¿Y usted está yendo el grupo científico también a esta licitación? Mira, ¿le cuesta a usted en este minuto? Con respecto a nosotros somos repagos, que nosotros gusta hacer ciencia, no pensamos en el bueno, negocio. No, sí, pero son consecuencias de lo que uno hace con la nación. Sí. Lo que pasa es que aquí hay en el fondo tres aspectos importantes dentro de esto que nosotros quisiéramos como comité científico, la experiencia de trabajar acá, extrapolar. Uno es empezar a fortalecer el vínculo de la academia con el mundo privado, que es el que tiene hoy día el potencial para poder invertir. Claro, correcto. ¿Ya? Ese vínculo de alguna forma tiene que generar políticas públicas de manera que se incentive ese público y no esa relación, de manera de sacarse la idea y poder regular también eso que, oye, las empresas pagan porque tú lo remedias y ellas exigen, por lo tanto, que tú te vendiste al sistema y a nosotros no nos da confianza porque vaya a hacer cualquier cosa. No, momentito, aquí hay universidades que han formado profesionales durante muchos años, no se van a prestar para eso. No. Eso tiene que estar puesto en una política pública y eso hay que desarrollarlo. Y si tú veías a nivel mundial, a mí me tocó la suerte de terminar de educarme en Estados Unidos en mis posgrados, hay una inversión fuerte del mundo privado con muchas alternativas que muchas veces tú no sabís quién está pagando, pero hay fondos para investigar, hay fondos para resolver, etc. O sea, tú tienes eso por un lado. Segundo, este fortalecimiento que significa trabajar con la academia a nivel local es una herramienta, yo creo que incluso la más poderosa hoy día para dar pasos serios en la descentralización. O sea, los problemas de Antofagasta no tienen nada que ver con la contaminación que nosotros tenemos. No. Allá tenéis un mundo bacteriano, un microcosmos completamente distinto. No, pero tú ya sabes el no. Exactamente. Entonces, que yo te lleve las bacterias de aquí, no, de las bacterias Antofagasta voy a hacer el loco. No, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. Exactamente. Y tercero, lo que nosotros queremos llegar en el fondo es también que cuando tú enfrentas estos procesos a nivel de evaluación ambiental, aquí hay una obligación que es el que contamina paga. Y esto nace de la tragedia de los comunes que se escribió en los años 60. Fue una publicación que partió en la Nature, que en el fondo tú haces en el fondo un castigo económico a quien contaminó por beneficio propio un área común. Claro, ¿y durante cuánto tiempo? O sea, esa es una, pero lo que en el fondo tú también, en ese discurso, y ese es el problema que hoy día nosotros desde la academia encontramos que subyace, es que tú en el fondo estás diciendo, sí, podés contaminar, si depende del tamaño de la billetera que tengáis. Claro, pero que no es la política, que no es la política, no, obviamente. O sea, el que contamina tiene que pagar, pero tiene que estar movido por una pluralidad de otros aspectos también, que no solo están centrados en el castigo económico. Porque ¿quién va a poder? Claro, entonces, por ejemplo, terrenos municipales contaminados por actividad de los municipios. Bajo ese criterio los municipios nunca tendrían posibilidad de descontaminar, porque los municipios, gran parte del país administra pobreza. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, la motivación que nosotros como grupo de científicos trabajamos en esto fue establecer en el fondo los principios epistemológicos de cómo se tiene que resolver este problema a partir de un diseño en el proyecto que en definitiva permita que el mismo diseño no genera cargas ambientales y por otro lado genera otro grupo grande de beneficios que no tienen que ver exclusivamente con descontaminación. Claro. Por lo tanto, ¿qué beneficios? Oye, formación de doctores, magíster, pregrado. ¿Ya?
convenios con las 3 universidades que les permite también desarrollar cátedras o en el fondo cursos o líneas de estudio que tengan que ver también con la descontaminación de suelo. Empezar a trabajar también en la implementación de políticas nacionales que se relacionen con poder normar los suelos en términos de su contaminación. Lo que hemos hecho en el laboratorio vegetal. También es otra característica, lo que tú empiezas también a llevar en términos de esta experiencia, llevarla a simposios, seminarios, congresos internacionales, tienes una pluralidad de motivaciones, un abanico mucho más grande que no se centra solo en el descontaminamiento. Esos 3 puntos son los que nosotros nos gustaría en el fondo empezar a extrapolar. No es fácil, porque, retomando un poco, ¿cómo subir al mundo académico con la empresa privada y los municipios? Porque ahí está la discusión en definitiva, porque los municipios son los que te autorizan o no te autorizan, si te dejan o no te dejan. Claro, por ejemplo, acá está perfecto, está la comunidad científica con el mundo empresarial, pero el municipio no quiere, no quiere, no da la pasada, digamos, para solucionar el problema. A ver, yo todavía no me he podido encontrar con los antecedentes científicos que motivan al municipio para oponerse. Ya. O sea, no nos ha llegado esa... No lo tenemos. Ahora, estas son discusiones que tienen un proceso. Está bien que existan detractores, para nosotros nos ha motivado a mejorar aún más el proyecto. En algún momento se va a tener que dar la discusión. Hoy día la alcaldesa aparece en el Mercurio diciendo nosotros no queremos ponerle candado al terreno a la salina. Es la primera señal que dice queremos conversar. Por lo tanto, cuando el municipio enfrenta una problemática y la enfrenta en el virtuosismo de lo que pueda generar el mundo del conocimiento, ya tienes una ventaja. Ahora, si esa conversación se hace transparente en el sentido de que yo estoy remediando a todo evento, no hay por qué no tener esa discusión. Si este proyecto estuviera siempre centrado en yo remedio para poder rentabilizar con un proyecto inmobiliario, yo no habría participado. Claro, excelente. Yo no habría participado de eso. Porque estamos buscando resolver una problemática. Estoy buscando resolver una problemática, pero estoy con el as bajo la manga porque me voy a cachar. Entonces, no, la rentabilidad de motivaciones, como decías, claro, que no hay un proyecto inmobiliario, si nadie habla de eso, no, al final. Lo que hace el grupo científico y el proyecto es Ciudad de Viña, aquí tienen un terreno descontaminado. Decidan ustedes en la soberanía que tienen como administradores y de aquí adelante para decir cuál es el mejor proyecto. Nosotros conversando con el equipo técnico de la gobernación llegábamos a la pregunta, ¿el parque es la mejor alternativa? Y ellos me decían, no sé, pues, bueno, ¿te fijáis? No sé si el parque es la mejor alternativa. Entonces hay que resolverla. Entonces hay que resolver, pero no le podemos tener miedo a esa discusión y los municipios en ese sentido tienen que dar pie cabida, o sea, tienen que dar cabida. Ahora, yo creo que todos los municipios a nivel nacional no pueden, no me imagino otra decisión, no pueden no estar interesados en querer descontaminar y poner a disposición de la trama urbana terrenos que hoy día podrían repotenciar la ciudad. Exactamente. Todas las comunas. Por supuesto. Un minuto atrás conversamos con el Sante, yo creo que está mal el nombre que tiene. Inmobiliario. Pésimo. Entonces, evidentemente, vas a tener más detractores. No, por supuesto. Inmobiliario es un edificio. Sí, claro. No están viendo la connotación que tú dices, ok, le presentamos un parque, un área para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Claro. Porque la ciudadanía hoy día recibe mensajes de edificios. Sí, o sea, la ciudadanía cree, y Esteban Unturrano lo ha dicho en muchas oportunidades, la ciudadanía cree que este proyecto es la continuidad de Coracero. Claro. A mí, tangencialmente, no, son 16, son 18, son 28 edificios. Bueno, si la autoridad hablan de no sé cuántos edificios de 24 pisos. O sea, claro, si proyectáis la altura máxima ya es lo que permite el plan regulador. Claro. Si tú descontaminas, si no, el plan regulador tiene altura ilimitada. Claro. ¿Cómo es vivirse una corporación? ¿Perdón? ¿Una corporación donde la municipalidad participa?
O sea, yo creo que quien tiene que liderar esta conversación, si es corporación o no es corporación, es el municipio. El municipio tiene que liderar esta conversación en términos del futuro proyecto. Pero eso no da pie a que el municipio se sienta de alguna forma seguro con un proceso que remedia el terreno sin generar carga. No, aquí el objetivo del terreno no es que se haga después. O sea, imagina, mira, fíjate el escenario que nosotros lo que te pintan versus el escenario que nosotros nos enfrentamos. Vamos a remediar. La remediación se demora entre 4 a 5 años. Probablemente vengan otras autoridades municipales. Vamos a estar en otro tipo de discusiones, probablemente con una constitución nueva. Entonces, para poder decidir lo que nos queda hacia adelante, hay harto camino por conversar, hay harto por discutir. Resolvamos lo que hay que resolver primero. Pero lo urgente hoy día, y las muestras están en los derrames de petróleo, que no vienen del terreno, vienen de la vía pública, porque no se retiró todos los ductos que habían ahí, porque, están en la vía pública, quedaron, pero no eran responsabilidad. Claro, pero están en la vía pública, eso es la responsabilidad del municipio, no de la empresa. Responsable o no, quién puede ser responsable de eso, no, mantención o no mantención, lo que te está indicando es, oye, no te podís dar el lujo hoy día, en el siglo XXI, de tener terreno en el medio de la ciudad contaminada. O sea, esa discusión ya, a mí me tocó conocer Francia, Italia, Bélgica, mi estudio en Estados Unidos, esas son discusiones que ya se tienen. Claro, Salvador, me llama la atención, tú hablas de remediación. Sí. Ya. ¿Por qué no pueden hablar ustedes de una bioremediación? La bioremediación es una técnica. Nosotros, a lo mejor, la palabra remediación no es la exacta, la palabra debería ser saneamiento. Y es lo que exige la ley. Ahora, nosotros queremos sanear un terreno que está contaminado y tratar de llevarlo a la situación más próxima a su condición nativa, que es imposible. No, es posible. No, yo no tengo la capacidad de retroceder. La muestra del No, imposible. Que se mueve el terreno antes. Claro, no, imposible. Entonces, ¿qué haces tú? Te pones en el escenario más extremo de manera de poderlo llevar a la situación más nativa posible. La situación más exigente en términos de contaminación es para uso urbano. Ya. Pero, y eso es lo que nosotros no hemos podido llevar en términos de comunicación, porque los científicos son difíciles de aterrizar los conceptos, es lo que no hemos podido llevarle a la mesa de discusión, decir, no es que yo quiera construir y estoy usando la técnica para que esto sea habitacional. Para que se apruebe. No es eso. Además, hay otro antecedente, sino que es la exigencia máxima que yo tengo. O sea, tú hizo 20.000 versus la 10.000 que te piden la Claro, entonces a mí como científico no me podéis pedir que yo sanee a la mitad. Yo voy por el premio gordo, porque mi objeto de estudio es sanear, ese es mi objeto de estudio, y eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿qué es lo más exigente? Como que se lo fueran a usar para habitacional. Ahora, hay otra cosa también que entender. La RCA aprobada no es el estudio fundado que levanta el riesgo del terreno. Que es lo que se cree también, y eso quedó súper establecido en la tramitación ambiental. La RCA es una parte de los estudios que se necesitan para levantar el riesgo. Lo único que dice la RCA es que la técnica de bioremediación que se va a ocupar tanto para el suelo como para las aguas no genera impactos ambientales. Y si los pudiera generar, además se hace cargo de ellos. Esa es la autorización que nosotros tenemos. Pero en ningún caso, y en eso quedó súper claro en el municipio, no sé si sigue todavía el director, no sé si era el director de obra o el asesor urbano, que eso no es un vínculo directo que teniendo la RCA se levantó el riesgo. No, ahí tiene que venir un especialista que lo está definido hoy día por la ley, que dice sí, este es un estudio más otros estudios que nosotros vamos a hacer para poder levantar el riesgo y en el fondo el terreno quede disponible. Va a hacer la construcción, pero nosotros necesitamos que llegue al máximo de la elaboración. Sí, por supuesto, al máximo. Me llama la atención, pensando en la RCA, ¿se habla de una remediación, un saneamiento o una bioremediación? La bioremediación es una técnica.
¿Ya? Eso es, hay que entenderlo así. Que es distinto a los procesos que nosotros tenemos que hacer para aplicar esa técnica. Tú puedes aplicar técnicas que son a través de calor, por ejemplo, como usan los chinos, como todo, inversión, weón, pero compadre, yo el chorro de entonces, claro, ahí hay, como digo, hay distintas técnicas. Nosotros usamos una técnica que es la bioremediación, y ahí voy a ser estricto para sanear. Para sanear el terreno. Y digo sanear porque es lo que hoy día está lo que existe, lo que existe la ley. Pero yo lo tomaría como un sinónimo el remediar o sanear. Pero la ley es bien clara en eso, habla de sanear, no de remediar. Ya, pero ahora la técnica que están ocupando ustedes, ¿se tiene la aprobación de la Agencia Medioambiental Americana? Sí, claro. O sea, la bioremediación hoy día es una técnica que se utiliza en todo el mundo. Ya, pero el compuesto, la bacteria, no sé cómo denominan la técnica ustedes. ¿Esto es un proceso, esta técnica, o son...? No, a ver, mira, no soy el más indicado para responder eso. Probablemente ahí podría Roberto Orellana o el Mija tener más antecedentes. Hasta donde yo entiendo, a través de todas las publicaciones que han habido y en la experiencia de la remediación, la técnica hoy día utilizada es con las bacterias nativas. Eso es lo que tú... O sea, llegar con el maletín y decir, aquí yo te traigo la superbacteria que te va a descontaminar, se ha probado que no es lo más correcto. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, condiciones de derrame, por ejemplo, puntuales, en que a lo mejor ese maletín con esa bacteria sí te funciona. Pero ya cuando tú tienes una contaminación durante muchos años, con ciertas características, producto de donde está situada la contaminación, lo que hoy día se ve a nivel mundial, y así lo ratifican las publicaciones, es sacar las bacterias nativas. ¿Por qué? Porque tienen un proceso evolutivo de adaptación que llevan conviviendo con esos hidrocarburos. Por eso que la técnica en ese sentido se hace mucho más efectiva y rápida. Claro. Oye, vamos a dar una vuelta. Vamos a la hora. Chuta, tengo hasta la una, pero aviso que está muy entretenido. El conocimiento que nosotros nos lleva a saber esto es que a partir de esta distribución espacial se pudo armar el proyecto de ingeniería. Entonces, saber dónde yo tengo que excavar. Ya se hizo ese estudio. Sí. O sea, para enfrentar nosotros al RSAL. Lo que pasa es que, claro, está todo en los números, pero llevarlo eso a un mono, que de vuelta, un video, son cosas que cuestan. Chile ya certificó que Fundación Chile certificó que el primer metro está limpio. Ya. Esa es la remediación que se hizo. Sí. Exactamente, con mucho más estrago para la población que sí. Eso la hizo cuando compró perdón. Eso lo hizo Copec cuando le compró a eso. Claro. Y ese fue un convenio con la municipalidad, en ese entonces alcalde Kaplan, y dijo, no, las petroleras tienen que salir, esto tiene que ser urbano, y aquí hay un compromiso para remediar. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, la remediación que queda bajo ese metro, hasta los 7 metros, es el término de esa remediación, no es el inicio de un proyecto perfecto. Es el término de un ciclo de descontaminación. Ellos deben ser de la Universidad Playa Ancha, que estamos haciendo los estudios de agua, que hay unos estudios bien entretenidos. ¿Ah, sí? O sea, están bien de la verga en la universidad. Sí. Ya sea, a ti te interesa esta parte acá. Sí, pues me interesa. Mira, exactamente en esa misma idea de poder aproximarlo lo más posible a los ámbitos naturales, fue replicar un piso vegetacional característico de la región de Valparaíso, de su zona costera. Tomaron muestras de terreno diferente, vieron la simbiosis que se dan entre ciertas especies. Un poco más que eso. Existe literatura que define los 127 pisos que existen hoy día en Chile, que es la sinopsis bioclimática de Liuber y Pliskov, publicada en 2006 y después con una reedición en el 2017. Yo he recorrido harto, sobre todo la región de Valparaíso. Yo hice
nosotros también hicimos un diagnóstico ambiental para la comuna de La Ligua y levantamos todos los pisos vegetacionales que ahí existían. Estaban definidos en la literatura, creo que alrededor de 8 pisos, nosotros describimos 22. Ya. Entonces, cuando tú describes eso, en el fondo el piso vegetacional se transforma en ecosistema y esos ecosistemas son prestadores de servicios ambientales. Sí. Entonces, cuando la municipalidad tiene ese conocimiento, es mucho más fácil poder planificar el territorio en términos de su ocupación. Y así en varios sectores, trabajos también en Aysén, estamos haciendo otros proyectos, qué sé yo, humedales en Coquimbo. Bueno, todo ese conocimiento, en el fondo tú vas viendo que las componentes ecosistémicas están determinadas por su condición climática. Por lo tanto, nosotros hablamos de una bioclimatología tú tomas una muestra más o menos de las estadísticas de humedad, o sea, de tanto para poder decir esto va acá. Eso es una, pero a nivel de literatura, por ejemplo, Liber y Clifford tienen definido cuál es, en este caso, este se llama matorral arborescente esclerófilo mediterráneo de Chinus latifolios y Peumus volto. Ese es el apellido que tiene. ¿Peumus volto? Peumus volto, el volto. O sea, aquí ya, pero árboles no hay. Espérate. Ese nombre tiene una cohorte de especies, una composición floral. Y está escrito en la literatura, se encuentran estas especies. Y es lo mismo que yo encuentro también, hicimos otro trabajo re bonito también en la cuenca del Rocín, en Putaendo, y tú lo tienes absolutamente escrito. Por lo tanto, tú llegas y agarras esa literatura y decís, entonces para este piso vegetacional yo necesito Baccharis macrae, necesito chupalla, que es la Erichum paniculatum, ciertos cubresuelos que Cicerinchium, allá está que son pastos nativos, un solán marítimo, un solán quinatus también, o sea, están esa especie. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a ver que no es tan fácil colocar la especie según la literatura. Primero, tienen tiempo porque tiene que haber una asociación y hay especies que actúan como nodrizas, es decir, primeras especies para que llamen a otras. Segunda, tienen una fenología en términos de su floración que tú tienes que respetar para mantener una corte de polinizadores que te permita mantener el sistema funcionando bajo la fórmula de espontaneidad con que trabajan todos los ecosistemas. Y por último, también tú tienes que tener un cierto distanciamiento entre especies al momento de plantar para que en el odrizaje, digamos, para poder favorecer el primer punto. Y así nace en el laboratorio vegetal, con esa experimentación, con especies que tampoco pertenecen a esa corte y a ver cómo empiezan a funcionar. El primer resultado que nos dio el laboratorio vegetal es que en comparación con ese pasto que consume 6 litros por metro cuadrado de forma diaria, esto consume 2,6 litros por metro cuadrado, 2 horas al día, 2 veces a la semana. Eso porcentualmente en cantidad de agua es un volumen. Consumimos el 5% de lo que consume el pasto. Mira, y el agua se riega. Es por goteo. Entonces, cuando vino acá la gente de Concon que quieren cambiar, que es está relacionado con lo que ustedes están haciendo, a nosotros nos interesa porque ese número que tú nos dais de ahorro, yo lo traduzco a camiones aljibe. Porque hoy día 6 metros de pasto consume lo que consume una persona diariamente, 6 metros cuadrados. Si consume, nosotros según la OMS necesitamos... Buena equivalencia. Sí. Claro, es la forma de explicarlo. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Y es lo que yo siempre un poco he visto. Es súper fácil colocar los árboles equivocados en los lugares equivocados. Ya, el eucalipto, el álamo, no tiene nada que ver acá. Segundo, pero también se produce que tú colocas los árboles correctos en los lugares equivocados. Aquí no tiene nada que ver un árbol nativo, como por ejemplo podría ser un notofagus, un roble, acá por las condiciones. Entonces, ¿a qué te quiero llevar con esto? Existe una corte de especies que acompañan y que caracterizan a los territorios por su clima. Entonces tú tienes una biogeografía que está determinada por su clima. Y esa es la relación, y que además está por las condiciones edafológicas, que se ve ahí, tú tienes distintas manifestaciones. Eso es lo que nosotros tratamos de replicar con el laboratorio vegetal. Si yo llevo esta corte de especies a Santiago, fracaso absoluto. Fracasáis. Correcto.
Estas especies son muy distintas a las que tú tenías en la quebrada, porque en la quebrada tú tenés peumo, por ejemplo. Tenés dos condiciones, porque tenés una condición de solana y una condición de sombría. Yo acá no tengo condiciones de umbría, no, tengo solo condiciones de solana, tremendamente expuestas. Por lo tanto, aquí el peumo, el Cryptocarya alba, no va a funcionar, obviamente. Al contrario, allá sí. Tú vas a tener una corte, por ejemplo, de pteriófitas de lecho, que acá yo no puedo tener. Cactáceas pueden poner ya acá, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Cactus podría poner? Sí, claro, aquí me faltan cactus. A mí me falta. Mira, lo único que tenemos de cercano a la familia es la puya. Y ¿La puya? La puya, sí, tenemos. Lo que pasa es que puya? puya hay allá arriba. Hay puya chilensis y está la exverteroniana, que hoy día se llama puya alpestris subespecie Selneri. Selneri al gran Otto Sellner, un botánico alemán de la Católica, tuve la suerte de mi hiciera clase, que también está acá, pero no la vemos porque esa se demora como 2-3 años en desarrollar el vástago. Pero mira, sigamos por acá porque, por ejemplo, aquí hay especies típicas. Esa que le está saliendo la flor. Claro, tú lo vayas a tener allá, probablemente esté también allá, yo no he recorrido, no he tenido la suerte que no he tenido. Ahí vamos, estoy súper feliz. Sí. Oye, ¿y hacemos ahí un trabajo de campo? Sí, seguramente en las zonas de solana tú los vas a tener. Ahora, yo que generalmente viajo hacia el interior y me voy por ahí, bueno, te digo, aquí un parque lineal, sacando esos pocos eucaliptos que hay, es un parque precioso, así que, eso es lo que queremos. Felicitaciones por la iniciativa que ustedes tienen, porque fantástico. Así que todo el apoyo que les podamos dar. Muchas especies que aparecen acá, como por ejemplo esta que está en flor, que es el Solanum pignatum, están en las dunas de Concón. Sí, pues entonces ahora, nosotros el estudio de polinizadores, que ya lo terminamos, fue ¿Cuántas especies de Mira, nosotros describimos, hicimos una colecta en términos de especies, 199 especies que se concentraban en un patrón, en un control positivo, que eran todos los sectores silvestres, como por ejemplo atrás todo el sector de la ladera que está ahí atrás, las dunas de Concón y Mantagua. Esos fueron nuestros referentes para tener cuáles son la corte de polinizadores que tú tienes con la vegetación similar que existe, el laboratorio vegetal como prueba, y un control negativo que era en el fondo saber cuál es la corte de polinizadores que nosotros tenemos en estos espacios urbanos típicos. Sí, claro. Que cuando fuimos allá no encontramos nada. Y tuvimos que ir a buscar a otras plazas, casi en toda la ciudad, para poder encontrar. Nosotros medimos el número, hicimos una matriz de interacciones, que significa cuántas, del momento que tú ves en una especie vegetal que se posa un insecto, tú colocas ahí un 1 y identificas la especie. Y vas construyendo esta. Nosotros encontramos en los sitios silvestres, alrededor creo que es 331 interacciones, ¿ya? Con una corte de polinizadores de prácticamente casi un número, no, un poco menos, creo que eran como 140 y algo. En el laboratorio vegetal las interacciones... Una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva el laboratorio más o menos? Del 2017. De 2017, pero ya no había ni un polinizador. Hasta ahora, ¿cuántos polinizadores han encontrado? Bueno, nosotros encontramos acá, pudimos contabilizar alrededor de 100 y algo, 300, 125 polinizadores. Tenemos que revisar porque hay una especie todavía que tenemos que caracterizar. Lo interesante es que las interacciones disminuyen respecto al sitio nativo, es decir, de las 300 y tantas nosotros tenemos alrededor de 200, pero al frente tú tenías una corte de polinizadores que no supera las 50 especies y el número de interacciones es bajísimo. O sea, el servicio ecosistémico que dan los parques normales, estéticos, porque tienen una construcción estética, versallesca. Claro, claro, en términos de polinización, de servicio ecosistémico, no tiene nada que ver con esto, y esto, que no es igual a lo que está arriba, se acerca muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo bonito de eso? Que cuando uno habla con los arquitectos, ¿sabes que el criterio de tu parque en términos de diseño ya no pasa por la condición estética? ¿Por qué no empezáis a diseñar según la mente de los insectos? ¿Qué corte de especies yo necesito qué grupo de especies necesito yo para mantener una corte de polinizadores? Y eso tiene que ver con tu situación bioclimática y tu condición obviamente biogeográfica.
Y eso es lo que nosotros tratamos de replicar, ¿cachai? Entonces, la experiencia que tienen ustedes ahí en LENAP, claro, hacer una recomposición ecosistémica, recuperación ecológica, eso hoy día eso incluso está normado a nivel del ministerio. Hay guías, hay todo eso, con una fuerte componente de participación ciudadana, pero la tendencia es no, y es lo que uno trata de explicarle un poco a los especialistas o a los paisajistas, no se trata de reforestar, se trata de replicar lo más próximo posible ecosistemas. Claro, hacer una restauración lo más próxima posible a los originales que tienen que ver con una especie específica. Si a ti te gusta, por ejemplo, no sé, el calafate, me encanta a mí el calafate, pero no lo podéis poner acá porque no te va a funcionar. Y para que te funcione le tenéis que meter una cantidad de energía en términos de agua, ¿cómo se llama? Abono. Y por otro lado, tampoco los insectos te lo van a pescar, porque no va a ser, no es lo que tú tienes en el fondo de forma nativa. Ahora, dime. ¿Espinos no hay? ¿En esta zona? Nosotros deberíamos tener espinos. En el próximo proyecto, que es en los que estaban considerados, el que se ganó el concurso, sí se considera el espino, porque nosotros tenemos una condición de matorral espinoso característico de la región. Sí, correcto. Entonces, me llamaba la atención, mirá, no, porque por ejemplo nosotros en términos de árboles tenemos acá, este molle no andaba muy bien, porque no incluso creo que salió no lo plantamos ahí, salió después. Pero salió solo. Sí. Ya, por pajaritos. Es que esa es la gracia, el que salga solo. Todo el mundo dice, pero salió, sí. Córtalo, claro, ¿no? No, pero no es tan solo. Tiene que ver con la relación que está acá, ¿cachai? O sea, claro, con la relación que se da entre la especie y los pájaros y exactamente. La lagartija, que es la lagartija. No, acá tenemos, o sea, nosotros tenemos solo estudios polinizadores. Deberíamos empezar a desarrollar otros estudios con aves, por ejemplo, con toda la familia de los paseriformes, que son las típicas aves que nosotros tenemos en las ciudades, con reptiles también. Mira, esa es la Flaurencia turífera. Nosotros acá tenemos un muelle que está súper bonito porque lo hemos cuidado. Esta especie que está allá arriba, nosotros la pusimos que el Baccharis linearis, o el romerillo. Sí, el romerillo es propio, claro. Pero llega acá, po. Sí, pues llegó. No, la de abajo. Esa es la te da unas flores maravillosas. No, tiene un, claro. Aquí pasa una cosa súper loca, por ejemplo, porque tú está que era la discusión también con los ¿cómo se llama? Los paisajistas. No podéis poner peumo, si el peumo no se da, pero Salvador es un laboratorio vegetal, hay que probarlo, ya, bueno, probemos. Y se puso un peumo, y este peumo es el que más desarrollo ha tenido, este que está acá, porque el molle está, y porque el molle está haciendo de nodriza, porque el molle es el que lo protege, le da la humedad, lo protege del sol, etcétera. Ahora, la especie, ¿cómo se llama? Que acá está un poco más tratada porque se podó, se le hizo ciertos tratamientos para que no crezca de forma tan arbustiva, que es típico un poco como a veces se da en estas condiciones de costa. Este es el soberano de acá, de este sector, o sea, el sector costero, el molle, el Chinus latifolio, que además tiene rápido crecimiento, actúa bien como especie nodriza. Es un tremendo atractor también de polinizadores por la flor y fruto que después da, que ese fruto también es alimento para otras especies, para micromamíferos, etc. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, en términos personales, en tu jardín poner árboles, o en los bandejones centrales poner árboles, acá en el Viña molle Mar, molle, palma chilena, claro. Florencia, el otro, el molle, el pimiento, el Chinus molle. ¿Te fijas? Por ejemplo, eso que nosotros tenemos aquí, un oxali, que es un trébol, oxali gigantea. ¿Trébol? Claro, es como el tipo de trébol. Si tú te fijas en la hoja, ¿te fijas? Claro, del género oxali. Ponte tú, claro, no es típico de una condición costera, es más propio de una condición de acantilado.
pero bueno, es un laboratorio vegetal, teníamos que probarlo. Hay que probarlo. Pero en esa prueba tú te das cuenta que, claro, de repente no es una especie que crece de forma ramosa, que compite con otra. Pero te genera sombra. ¿Y estos rastreros cómo se llama? Este rastrero es una nolana que nos ha costado mucho identificarla, pero la tenemos completamente identificada. Nosotros la pusimos en un principio también como especie de cubresuelo, en conjunto con esa que sí la tenemos, que es la nolana crasufolia. Para evitar la deshidratación. Una, para evitar la deshidratación y también ver cómo funcionaba también como cubresuelo para no caer en la típica roca. Oye, y esta empezó muy discreta y después de los 3 años prácticamente se transformó casi en una invasora, se empezó a comer todo. Y claro, este no es una que está descrita para la región, no está bien acondicionada, por lo tanto en términos de compite un poco de forma desleal, porque no entran las fórmulas evolutivas de adaptación con la otra especie, a como lo hace esta otra, que es la nolana crasufolia, esta. Son más típicas. Esta es típica, si tú recorres, por ejemplo, te vas por el camino costero desde Reñaca hasta la desembocadura, a mano derecha tú vas a encontrar todos los requeridos con esta nolana, claro. Están en estado natural. Claro. La valla ambrosoide, por ejemplo, otra especie también que está en las dunas de Concón. Que también pasan cosas increíbles, por ejemplo, la valla ambrosoide en los sectores silvestres tiene una interacción de polinizadores muchísimo más alta que la que nosotros tenemos acá. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo? Si es la misma valla, entonces, ¿por qué no trae los mismos polinizadores? No, porque tiene que ver con la relación de otras especies. Entonces nosotros en ese estudio empezamos a ver que, oye, ¿sabéis que dentro de la corte que nosotros tenemos que tener de polinizadores vemos una interrupción? Nos falta este que está en el área silvestre. ¿Por qué? Porque nos falta esta planta. Perfecto. ¿Cachai? Se va a ir relacionando. Claro. Buen trabajo han hecho. Sí, además aquí hay un trabajo re bonito porque, bueno, Salvador, ¿cómo explicáis tú que el laboratorio pueda tener un índice? Como yo trabajé harto tiempo en la empresa privada, conozco de lo que es los índices, que a ti te miden por el índice, ¿cachai? Claro. Entonces dije, ya voy a desarrollar un índice de crecimiento que voy a tomar en el fondo la cobertura vegetal en unas parcelas de 40 metros que se miden, las indican esos conitos rojos. Aquí hay una parcela, por ejemplo, que va perfecto. A ese cono que está allá y después ahora. Esta es una parcela. Esta es una parcela. Entonces yo venía acá, hacía una ficha fitosociológica, en el fondo veía cuánto es lo que esto cubría, qué sé yo, en esta parcela de esta trama. Y después se calculaba la cobertura. Pero empecé a medida que iba pasando el tiempo, empecé a ver que dije, oye, pero voy a tener un crecimiento límite en que el índice no me va a responder, porque el índice va a llegar a su expresión máxima cuando la cobertura cubra los 40 y tantos metros de mi medición, ¿cachai? Claro. Y ahí entendimos, y ahí variamos el índice, y ahí apareció algo muchísimo más interesante, que es, bueno, vamos a medir entonces el volumen vegetal. Y para eso hacemos volar un dron, qué sé yo, y sacamos el volumen, hacemos un modelo digital de elevación. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo con esa medida, empiezo a optimizar, porque el metro cuadrado de urbano es caro, yo empiezo a optimizar el volumen vegetal versus el metro cuadrado. ¿Qué me interesa a mí? Tener la máxima relación de máximo volumen por el menor metro cuadrado, manteniendo, y ahí entra también al polinomio que conforma la fórmula, entra a jugar también las condiciones de biodiversidad que tienen que ver con el mayor número de especies, que tengan cierta representatividad. Ahora, lo interesante de eso es que el volumen vegetal a mí me ha dado también otro antecedente. Mientras más volumen, yo más clorofila tengo, por lo tanto tengo mayor captura de gases de efecto invernadero, específicamente CO2, mejor producción de CO2, mayor cantidad de floración, mayor cantidad de polinizadores, un mayor volumen, mayor refugio también para anidación, etc. Entonces, esos conceptos, que son los conceptos que uno quisiera pasar a las condiciones de diseño para los parques, para repensar los parques, que tenéis que empezarlo a repensar en un contexto de cambio climático. Si agua, ya no vamos a tener el agua que teníamos antes. ¿Usted han tenido la posibilidad de asesorar a la municipalidad?
No a la de Viña, pero sí, nosotros ya hicimos asesoría para la Municipalidad de Calle Larga. Ya hay una corte de especies para ellos, para el cambio de eso. Vino la Municipalidad de Concón, que estaba interesada, también se le pasó una paleta de especies que podrían ellos perfectamente colocar en los balcones centrales, por ejemplo. Así que eso ellos lo toman porque creo que empezaban procesos de licitación. Y tenemos una visita pendiente con la gente de la Municipalidad de San Vicente de Tagua, también interesado. No hay interés por parte de Valparaíso nos pidió que los pudiéramos asesorar en el Parque Barón. Sería reinteresante. Quintero, por ejemplo, No, Quintero no hemos tenido contacto con ellos ni con Quintero, Puchuncaví. Hay muchas horas. Sí, hay un tremendo avance. Sí. Bueno, a mí me tocó exponer en la Asociación Chilena de Municipalidades para un seminario que se hizo. Después vinieron acá y quedaron súper interesados con este trabajo. Justamente hoy día en el contexto del cambio climático, cuando tú tienes que optimizar el recurso hídrico. Claro. O sea, el pasto tiene un efecto urbano que de repente tú veis, por ejemplo, a mí el Parque Foresta personalmente no me gusta, encuentro que le faltó mucho diálogo entre ciudad y ciencia. Es un parque que replica, no sé, el típico parque de Miami con una componente nativa muy baja. Pero lo peor de todo ese parque es que tienes una duna al lado con una expresión fenológica en términos de floración de las especies vegetales ahí que es única en el mundo. ¿Por qué no repetiste eso mismo? Ya, pero estamos tratando de avanzar con eso. Pero cuando yo fui a visitarlo, en el pasto habían cabros jugando a la pelota, mamás con sus chicos, ahí con un chalcito, qué sé yo, jugando. O sea, tiene un efecto urbano, ¿no? Podéis llegar y de romper raja, sacar el pasto porque por último tiene esos efectos. Pero por último reducir la área. Reducirla porque el pasto ahí en ese bandejón central no tiene ningún sentido. Claro, y tener esto replicado ya sería otra cosa. Claro, entonces, y tú veías en las noches o en las tardes cómo pasa el camión aljibe. Muchos camiones de energía tienes que mandarlos allá. A la gente le está faltando el agua. Claro. Pero mira, son conversaciones y por lo menos ya existe una política de parques urbanos, que también me tocó participar con esta experiencia, en el fondo llevar esa experiencia y cómo nosotros en el fondo se puede aterrizar esa política a nivel local. Entonces, mira, el inicio para tener conversaciones y poder replicar esto en otro contexto ya se empezó a hacer. Es tener esto. Sí. Vamos que yo voy para allá. Vamos. Oye, hagamos un corte. Sí. Ya, pues. Entonces, ya. Sí, oye, te agradecemos un montón. La experiencia que tuvimos acá es súper bonito, la información notable. Y está invitado a Eso es lo que más me interesa, va a quedar en cámara que estoy invitado. Oye, mira, vamos en la mano, invitado al parque porque vamos a trabajar desde ahí ahora. Sí, eso es una iniciativa que yo los felicito, es maravillosa. Viña del Mar tampoco no tiene hoy día parques lineales que representen cuál es nuestro patrimonio genético natural local. Y eso tiene implicancias desde la ciencia, la educación, en lo urbano, así que felicitaciones. ¿Ya hemos comprometido a trabajar? Comprometido, sí, seguro, feliz, Seba. Sí.